Bienvenidos, amantes del terror, a un viaje oscuro por la mente de un icono. Desde sus inicios, Chucky ha aterrorizado generaciones, pero hubo un momento clave que redefinió su legado. Hoy, nos sumergiremos en El Pacto de Chucky, una película que muchos consideran un renacimiento. ¿Cómo logró esta entrega revitalizar una franquicia tan querida? ¿Qué elementos la hicieron tan única y memorable? Prepárense para desentrañar los secretos. Para entender su impacto, debemos retroceder. La saga de Chucky ha evolucionado drásticamente, desde el slasher original hasta la comedia negra de La novia y la semilla. Sin embargo, antes de El Pacto, la franquicia parecía haber perdido parte de su filo. Había una clara necesidad de regresar a las raíces del terror. Los fans anhelaban una historia más oscura. El Pacto de Chucky prometía justo eso. Un retorno a la esencia que hizo grande al muñeco diabólico. La trama nos introduce a Nika Pierce, una joven en silla de ruedas que vive con su madre. Tras un misterioso paquete, su vida se convierte en una pesadilla. La llegada de su hermana, cuñado e hija a la casa familiar desata una serie de eventos macabros. Nika, a pesar de su vulnerabilidad física, emerge como una protagonista sorprendentemente fuerte y resiliente. Su lucha contra Chucky es tanto física como psicológica. El muñeco, por su parte, regresa con una motivación más personal y métodos brutalmente efectivos. Ya no es solo un juguete asesino, sino un vengador con un pasado oculto. Su presencia en la casa gótica crea una atmósfera de terror ineludible. Lo que distingue a El Pacto de Chucky es su audaz regreso a las raíces del terror. Abandona la comedia para sumergirse en el horror psicológico y el slasher puro. La película construye una atmósfera oscura y claustrofóbica, atrapando a los personajes en una casa gótica. El uso magistral de efectos prácticos realza el gore y la brutalidad, evitando el CGI excesivo. Este estilo visual, que podríamos describir como Dark Horror High AS, es fundamental. Cada sombra, cada rincón de la casa contribuye a una tensión palpable. La iluminación tenue y los colores apagados intensifican el miedo, creando una experiencia inmersiva. Es un festín visual para los amantes del terror clásico. La película no solo innova, sino que también teje conexiones profundas con la saga. Uno de los giros más impactantes es la revelación de la conexión de Chucky con Nika. Este vínculo personal añade una capa de horror psicológico, transformando la narrativa. La introducción de Tiffany y Andy Barclay expande aún más el universo de Chucky. Estos personajes icónicos regresan para atar cabos sueltos y preparar el terreno para futuras entregas. El impacto de estos elementos en la continuidad es innegable, revitalizando la franquicia. Más allá del terror, El Pacto de Chucky explora temas profundos y complejos. El trauma es un eje central, manifestándose en la vida de Nika y su familia. La película aborda cómo el pasado puede perseguirnos y destruirnos. La familia, con sus secretos y disfunciones, es otro pilar temático. La venganza de Chucky no es aleatoria, sino profundamente arraigada en la historia familiar. Estos mensajes elevan la película más allá de un simple slasher, dándole profundidad. En resumen, El Pacto de Chucky es una obra maestra del terror moderno. Su regreso a las raíces, su atmósfera opresiva y sus giros argumentales la hacen inolvidable. Ha dejado un legado duradero, redefiniendo lo que la franquicia de Chucky puede ser. Es un testimonio de cómo una saga puede reinventarse sin perder su esencia. ¿Cuál es su opinión sobre esta entrega y su lugar en la saga? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, y que el terror los acompañe. Entremos de lleno en la oscuridad que rodea la verdadera naturaleza del pacto que Charles Lee Ray selló con las fuerzas del vudú para no morir. Cuando hablamos del Pacto de Chucky, no nos referimos simplemente a un ritual improvisado en una tienda de juguetes bajo la lluvia de Chicago. Nos referimos a la transacción espiritual más peligrosa que ha ocurrido dentro de la mitología del slasher moderno. Todo comienza con la invocación a Damballa, el dios de las serpientes,
y la muerte en la religión vudú haitiana. Pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido para el espectador casual. Y es que el conjuro no solo transfiere el alma, sino que establece una deuda eterna, una cadena de sangre que se extiende mucho más allá del cuerpo de plástico que conocemos. Charles Lee Ray era un asesino en serie, desesperado, acorralado por la policía. Y sabiendo que su tiempo en el plano físico se agotaba, decidió que su maldad era demasiado valiosa como para extinguirse con un disparo. Así que utilizó el amuleto conocido como el corazón de Damballa para anclar su esencia a lo primero que tuvo a mano, que fue el muñeco Good Guy. Sin embargo, el precio de esta inmortalidad no es gratuito. Cada vez que Chucky transfiere su alma a otro cuerpo o multiplica su esencia, está renovando ese pacto inicial, y cada renovación requiere un sacrificio de sangre, fresca no solo para mantener la conciencia activa, sino para evitar que su alma sea arrastrada de vuelta al infierno del que escapó. A lo largo de las películas, hemos visto cómo este pacto evoluciona y se retuerce, pasando de ser una maldición individual a una plaga colectiva, especialmente cuando llegamos a la etapa de La maldición de Chucky y la serie de televisión donde la lógica del vudú se expande. En el culto de Chucky vemos el punto de inflexión más crítico, porque aquí el muñeco descubre que no necesita estar solo para cumplir su pacto. Puede fragmentar su alma en múltiples recipientes, creando una legión de Chuckys que comparten la misma conciencia maligna, pero operan de manera independiente. Esto cambia las reglas del juego, porque el pacto ya no es con un solo objeto, sino con una red de terror que se alimenta del miedo colectivo. Cada muñeco activado es un nuevo nodo en la red de Damballa, y cada muerte que causan fortalece el vínculo original, permitiendo que Charles Lee Ray recupere fragmentos de su poder humano perdido. Es fascinante analizar cómo la serie explora la idea de que el pacto puede ser heredado o incluso forzado sobre otros personajes como Nika Pierce, quien, aunque inocente, se convierte en un vessel temporal, demostrando que la magia negra no discrimina entre el bien y el mal, solo busca la intensidad del dolor y la corrupción para mantenerse viva. Si nos detenemos a pensar en la mecánica de este pacto, nos damos cuenta de que Chucky no es realmente libre. Es un esclavo de su propia ambición, condenado a buscar cuerpos constantemente, porque su forma original de plástico se degrada, se rompe y se vuelve insuficiente para contener la magnitud de su alma podrida. Esto crea una vulnerabilidad que pocos han explotado correctamente, y es que si el amuleto se destruye o si el ritual se invierte correctamente, el pacto se rompe y el alma queda expuesta al juicio final. Sin embargo, Chucky es astuto y ha aprendido a esconder los componentes de su ritual en lugares seguros o a manipular a seguidores humanos que crean que están sirviendo a un dios cuando en realidad solo son carne de cañón para su supervivencia. La relación entre Chucky y sus seguidores humanos es fundamental para entender la profundidad de este pacto, ya que no solo necesita muñecos, necesita fe. Necesita que alguien crea en su poder para que la magia tenga sustento en el mundo real. Es por eso que en la serie vemos cómo cultos enteros se forman alrededor de su imagen, no como un juguete, sino como una deidad del caos que promete poder a cambio de lealtad absoluta y sangre. Pero hay un aspecto aún más siniestro, que es la corrupción del inocente. El pacto de Chucky suele sellarse mejor cuando hay un niño involucrado, porque la pureza del alma infantil actúa como un catalizador potente para la magia negra al poseer a Andy Barclay en la primera película Chucky. No solo buscaba un cuerpo nuevo, buscaba corromper la inocencia misma para manchar el ciclo de la vida. Desde su inicio, esto añade una capa de horror psicológico que va más allá del slashers común. Porque el enemigo no es solo un asesino, es una fuerza que quiere devorar la futuro de sus víctimas. A medida que la franquicia avanza, vemos que Andy crece, pero la sombra del pacto nunca lo abandona, demostrando que una vez que has sido tocado por la magia de Damballa, nunca eres realmente libre. Siempre hay un hilo invisible que te conecta al muñeco y que puede ser tirado en cualquier momento para arrastrarte de vuelta a la pesadilla. Esto se ve claramente en la dinámica entre Andy y Chucky. A lo largo de décadas,
una relación de cazador y presa que se ha convertido en una especie de destino compartido donde uno no puede existir sin el otro, porque el pacto los ha entrelazado en una danza de muerte que trasciende el tiempo y el espacio. Ahora bien, si analizamos la posibilidad de romper el pacto, nos encontramos con que las reglas del universo de Chucky son estrictas pero no imposibles de manipular. Se necesita un conocimiento profundo del vudú, un sacrificio voluntario de gran magnitud, y a menudo la intervención de alguien que conozca la debilidad específica del amuleto en ese momento histórico. En la serie de televisión se explora la idea de que el amor o el vínculo familiar puede ser un contrapeso a la magia negra, sugiriendo que las emociones humanas puras son el kriptonita del pacto de Chucky, porque la magia de Damballa se alimenta de odio, miedo y dolor. Cuando se enfrenta a un sacrificio hecho por amor genuino, la ecuación mágica se desestabiliza. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente es posible erradicar a Chucky para siempre, o si el pacto es tan fuerte que siempre encontrará una grieta por donde colarse un nuevo muñeco, una nueva tienda, un nuevo niño solitario que necesite un amigo. La naturaleza del horror en esta franquicia radica en esa incertidumbre, en la idea de que el mal no muere, solo se esconde esperando el momento adecuado para renovar su contrato con la muerte. También es crucial mencionar cómo la tecnología moderna ha afectado el pacto en la era digital. La esencia de Chucky ha encontrado nuevas formas de propagarse, no solo a través de muñecos físicos, sino a través de la información, la leyenda urbana y el miedo mediático. Cuanto más se habla de Chucky, más fuerte se vuelve el pacto, porque la creencia colectiva es un tipo de energía que la magia vudú puede aprovechar. Esto convierte a cada espectador que siente miedo en un participante involuntario del ritual, manteniendo vivo el mito y, por extensión, al demonio mismo. Es una metáfora poderosa sobre cómo el terror se consume y se recicla en la cultura popular. Y dentro de la narrativa, funciona como un mecanismo de supervivencia para el villano que ya no necesita estar en la misma habitación que tú para hacerte daño, solo necesita estar en tu mente alimentándose de tu recuerdo de él. Por eso cada vez que sale una nueva entrega o se descubre un nuevo secreto del pasado de Charles Lee Ray, el pacto se refuerza como si la propia existencia de la franquicia fuera parte del conjuro de inmortalidad que el asesino lanzó hace tantos años. Llegando al núcleo de la cuestión, el pacto de Chucky es en realidad un reflejo de la condición humana y nuestra negación a aceptar el fin. Todos queremos vivir para siempre. Todos queremos dejar una marca, y Charles Lee Ray llevó ese deseo al extremo literal, vendiendo su humanidad por una existencia monstruosa, pero eterna. Su tragedia no es que sea un muñeco, sino que nunca puede descansar. Nunca puede encontrar paz, porque el pacto le exige movimiento constante, acción violenta y renovación constante de sangre. Es una rueda de hámster infernal de la que no puede bajarse, incluso si quisiera, lo cual nos hace cuestionar quién es realmente la víctima. Aquí si los niños que persigue o él mismo atrapado en una prisión de plástico y magia que él mismo construyó. Esta dualidad es lo que ha permitido que el personaje perdure tanto tiempo, porque no es un monstruo unidimensional. Es un ser atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones malignas, luchando contra las reglas cósmicas que intentan corregir el error que él cometió al interferir con el ciclo natural de la vida y la muerte. Así que la próxima vez que vean un muñeco good guy en una estantería o escuchen el sonido de una risa infantil en un lugar vacío, recuerden que no es solo un juguete, es un recordatorio físico de un pacto antiguo que sigue vigente, esperando a que alguien baje la guardia lo suficiente para invocar el nombre de Damballa, sin saber el precio que se debe pagar. La magia no desaparece, solo duerme, y Chucky es el guardián de ese secreto oscuro, asegurándose de que la leyenda nunca muera, porque mientras haya miedo, habrá poder, y mientras haya poder, él encontrará la manera de volver a cobrar su deuda con el más allá. La historia de Charles Lee Ray es una advertencia sobre los límites que no debemos cruzar, y sobre la arrogancia de creer que podemos engañar a la muerte sin consecuencias, porque al final el contrato siempre se cumple, y la firma siempre es con sangre independientemente de cuántas veces cambies de cuerpo o de cuántos aliados consigas en tu camino hacia la destrucción total.
El terror no reside solo en el cuchillo o en la sangre, sino en la certeza de que hay fuerzas antiguas que no entienden de piedad ni de finales felices, fuerzas que ven a los humanos como baterías para sus rituales y a los muñecos como vehículos para su voluntad. Chucky es el mensajero de esa realidad cruda, un recordatorio sonriente y blasfemo de que algunas puertas una vez abiertas nunca se pueden cerrar completamente, y que el pacto que se hace en la oscuridad tiene ecos que resuenan por décadas, afectando a generaciones enteras que ni siquiera estaban presentes cuando se pronunció la primera palabra del conjuro. Mantengan sus ojos abiertos y sus creencias bajo control, porque en este universo la fe es un arma de doble filo, que puede salvarlos o condenarlos dependiendo de en qué entidad decidan depositar su confianza, mientras la sombra del muñeco siga proyectándose sobre la cultura del miedo. El pacto seguirá vivo, latiendo en el silencio de las habitaciones, donde los niños juegan solos. Compartan sus pensamientos en los comentarios sobre qué creen que pasaría si el amuleto se destruyera definitivamente, o si hay alguna manera real de liberar a las almas atrapadas por Chucky. Hasta la próxima, y que el terror los acompañe.